Vamos a continuar nuestra exposición de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos en esta serie que hemos titulado El Evangelio de Dios. Y nos corresponde hoy ver los versículos 18 al 32 del capítulo 1. Así que les pido que puedan abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1, versos 18 al 32. Versos 18 al 32. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. A nadie le gusta ser acusado de haber hecho algo malo. Es algo que desde pequeños nos acompaña. ¿O no han oído a un niño decirle a otro, eres un acusete? O pensemos en el mundo de los adultos. Creo que no hay cosa que haga hervir más la sangre de muchos adultos que el que alguien los encare y los acuse de algo. Ahora, pensando en la verdad del Evangelio, nosotros vemos un fenómeno similar. Hay personas que se enfurecen cuando oyen que son pecadoras, cuando les decimos que son totalmente depravadas o radicalmente depravadas, que están bajo el juicio de Dios por sus maldades. Muchas de esas personas responden con ira diciendo, ¿quién te crees para decirme eso? ¿Te crees mejor que yo? ¿Te crees perfecto? ¿Te crees bueno? Ahora, ¿qué nos dice este tipo de reacciones? Bueno, en términos bíblicos nos dice una sencilla pero profunda realidad. Romanos 3:10
no hay justo ni aún uno. En la sección que tenemos delante de nosotros y que acabamos de leer, el apóstol Pablo quiere llevarnos a concluir lo que él mismo concluye en el verso 20 del capítulo 3, cuando dice: por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, es decir, delante de Dios, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Nadie es bueno, nadie es justo, todos somos pecadores. Por eso no debería sorprendernos que el mensaje del Evangelio, cuando es predicado al ser humano, que se caracteriza por la autosuficiencia y la arrogancia, ese mensaje cuando es predicado sea tan ofensivo para el ser humano. Pero Pablo también entiende que el sentirse ofendido es una indicación de que estamos captando de qué se trata el Evangelio. Cuando nos sentimos ofendidos por este mensaje que nos dice: ustedes son pecadores, ustedes merecen la condenación, ustedes están bajo el juicio de Dios, y empezamos a entender realmente lo que eso implica, estamos captando algo de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Queridos, a menos que la verdad de Romanos 1, versos 18 hasta el capítulo 3, verso 20, haya penetrado en nuestras conciencias, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros afectos, hasta el punto de que nuestras bocas se cierren y dejemos de pedir disculpas por nuestros errores y levantemos nuestra mirada a los cielos y digamos ante el tribunal de Dios: soy culpable, estoy condenado. A menos que hagamos eso, el Evangelio de Jesucristo será incomprensible para nosotros, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar a los pecadores. Él vino a morir en la cruz por pecadores. Por lo tanto, hoy les quiero hablar sobre el siguiente tema: culpables sin excepción. Culpables sin excepción. Y yo quiero abordar el texto que acabamos de leer haciendo algunas preguntas. Y la primera de ellas es: ¿por qué el Evangelio son buenas noticias? ¿Por qué el Evangelio son buenas noticias? Fíjense nuevamente los versos 18 al 20. Dicen: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. La preocupación de Pablo aquí es ayudarnos a comprender la razón por la cual el Evangelio es una buena noticia. Son buenas noticias debido a nuestra inhabilidad total, a nuestra incapacidad total. De hecho, Pablo dice aquí, si ustedes se fijan ahí en el verso 20, que somos por naturaleza inexcusables al no postrarnos delante del Dios Todopoderoso y darle toda la gloria. Y el resultado de eso, dice Pablo, es que la ira de Dios, fíjate en el tiempo, la ira de Dios se manifiesta, se revela, se da a conocer. El hombre o la mujer común y corriente piensa que Dios va a manifestar su ira al final de los tiempos, bueno, en el caso de que crean en algo así, ¿verdad? Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es lo siguiente: contra la injusticia, contra la impiedad de los hombres y mujeres, la ira de Dios ya se está manifestando. Y la veríamos claramente si tuviéramos ojos y sentidos abiertos para verla y entenderla. Pablo insiste en esto con una lógica sorprendente, con una lógica impresionante. Hay una idea aquí
que es la que Pablo destaca, que la expresa en 3 aspectos. ¿Y cuál es esta idea? La idea del intercambio, la idea del cambio, por eso la idea del trueque con los niños, que ninguno cachó lo que yo estaba hablando. La idea del intercambio. Dice en primer lugar, fíjense en el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen. Hemos cambiado la gloria de Dios por imágenes y nuestro corazón está lleno de idolatría. Es cierto que no hacemos ídolos como se hacían en la antigüedad, pero nuestros corazones, como muy bien dice Juan Calvino en la institución de la religión cristiana, es una fábrica permanente de ídolos. Nuestros corazones son una fábrica permanente que realiza, que construye ídolos. Y por eso nosotros saltamos de un ídolo a otro. Hay cosas que hemos creado con nuestras manos por las que tenemos pasión. Pasión que supera con creces cualquier pasión que podemos tener por Dios y por su gloria. Esa es la idolatría. Esa es la idolatría. El segundo aspecto de esta idea de cambio la vemos en el verso 25. Dice, ellos cambiaron la verdad de Dios por mentira. Hemos cambiado la verdad por la mentira. ¿Y saben cuál es el problema con eso? Que cuando crees en una mentira, no eres capaz de discernir la verdad. No eres capaz de entender la verdad. No eres capaz de recibir la verdad. Y el tercer aspecto de esta idea de intercambio la vemos en los versos 26 y 27. Dice, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Aquí nos está hablando de qué intercambio, del cambio de las relaciones naturales por relaciones antinaturales. O como dice nuestra versión aquí, el cambio de las relaciones naturales por las relaciones contra naturaleza. Contra naturaleza. Entonces fíjense, frente a ese escenario moral y espiritual tan oscuro, yo les pregunto, ¿no es el Evangelio una buena noticia? Habiendo tanta decadencia, habiendo tanta perversión, ¿no es el Evangelio una buena noticia? Fíjense, hemos abandonado a Dios y porque le hemos abandonado, porque lo hemos dejado, vivimos en oscuridad moral, en oscuridad espiritual. Seguimos cosas que no edifican, cosas que al final nos llevan a la muerte y a la destrucción. Hemos cambiado al justo, hemos cambiado al santo por el pecado, por la inmundicia. Primera cosa entonces, ¿por qué el Evangelio son buenas noticias? Por el estado en el que nos encontramos, por nuestra condición de pecadores, completamente inhábiles, completamente incapaces de hacer algo bueno para la gloria de Dios. Segunda pregunta que quiero que veamos frente a este texto. ¿Cómo ha sucedido todo esto? ¿Cómo ha sucedido? Fíjense los versos 21 al 24. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron fatuos y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo afirma aquí que todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿de qué manera esto ha sucedido? Bueno, parte de la respuesta se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, un lugar donde descubrimos una profunda verdad que se encuentra en medio de una discusión sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres cuando están en presencia de Dios, cuando están adorando juntos a Dios.
Pablo dice en 1 Corintios 11:7, el hombre no ha de cubrirse la cabeza. Ahora olvídense por un instante las complejidades que tiene ese texto y olvídense por un instante lo que estaba sucediendo particularmente en la iglesia en Corinto. Observen la razón que da Pablo. Él dice, porque él, refiriéndose al hombre, es la imagen y la gloria de Dios. El hombre es imagen y gloria de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo está diciendo que cuando el hombre fue creado a imagen de Dios y vivió reflejando el carácter de Dios, ese hombre vivió, por así decirlo, como un espejo de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la bondad de Dios, de la santidad de Dios. Y cuando pecó, quedó destituido de la gloria de Dios y por lo tanto algo profundo, algo radicalmente profundo sucedió. Cuando no alcanzamos la gloria de Dios y cambiamos la gloria de Dios por imágenes e idolatría, todo, absolutamente todo comienza a desmoronarse. Cuando dejamos de vivir de acuerdo con las instrucciones del Creador, todo queda de pies a cabeza. Y la explicación es esta. Cuando la gloria se va, todo se convierte en un caos moral y espiritual, y los hombres y las mujeres son llevados a la destrucción. Entonces Pablo nos está mostrando de la forma más vívida cómo eso se ve en la vida humana. Va desde el deterioro moral hasta el caos moral. Queridos, nosotros nos engañamos si creemos que el ser humano va a mejorar. Nos engañamos si creemos que si lo educamos más, si le damos más igualdad, si le damos mayores oportunidades, todo va a mejorar. La historia humana ha sido la historia de constantes fracasos en este sentido. Y hoy vemos una sociedad mucho más corrompida. Vemos que el pecado no se ve como algo malo. Incluso hay muchos que se ríen del pecado y que en abierta desfachatez, con abierto descaro lo practican. Cuando dejamos a Dios, nada bueno puede ocurrir. Y espero que tengamos eso bien claro. Cuando decides vivir según tus reglas, cuando decides vivir según tu voluntad, vas directo al caos, vas directo a la destrucción, vas directo a la muerte. Tenemos entonces, ¿por qué el Evangelio son buenas noticias? Porque todos somos miserablemente pecadores. ¿Cómo ha sucedido esto? Bueno, abandonamos a Dios y por abandonar a Dios estamos como estamos. Y la tercera pregunta que quiero responder es, ¿qué es lo que Dios hace frente a todo esto? ¿Qué es lo que Dios hace frente a todo esto? Fíjese el verso 24, el verso 26 y el verso 28. Verso 24 dice, por tanto, Dios los entregó a la impureza. Verso 26, por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Fíjense, podemos cambiar a Dios por trivialidades y comenzar a ver esta desintegración moral, esta desintegración espiritual. No amamos a Dios como deberíamos, lo mantenemos en una cajita y le decimos, quédate allí, no te muevas. Pero en respuesta a eso, Pablo dice que hay una actividad divina. Cuando abandonamos a Dios, cuando dejamos de darle la gloria, Dios no se queda de brazos cruzados. Dios no se queda preguntando, uy, ¿qué puedo hacer? Pablo nos dice que hay algo que Dios hace. Dice que Dios nos entrega a nuestros propios deseos pecaminosos. Dios nos entrega a nuestras propias maldades. C.S. Lewis dice que las palabras más terribles en todo el universo
que se pueden oír es cuando Dios le dice a un hombre o a una mujer, hágase tu voluntad. Son las palabras más terribles que se pueden oír. Que se haga lo que tú quieras. Que se haga lo que tú quieres. Y vemos cómo esto se expresa según lo que Pablo nos dice aquí. Dice que Dios entrega al ser humano rebelde a una mente inmunda en las concupiscencias de su impureza. Es decir, lo entrega a las actividades de una mente impura. Pero ojo, Dios lo entrega. Es una forma de juicio. Al final de cuentas, ojo, no es una expresión de libertad lo que la gente pecadora hace. Es una expresión de estar bajo el juicio de Dios, bajo la condenación de Dios. Hay muchos hoy en día, ¿no es verdad? Dicen, somos libres. Podemos hacer lo que queramos. Y mientras dicen eso, no perciben que están bajo la ira de Dios. Y sus necios corazones demuestran que están entenebrecidos, que están en tinieblas. No pueden ver con claridad. Dios los ha entregado a una mente inmunda, a una mente perversa. Dios también los entrega a pasiones vergonzosas. No sé si prestaron atención al pasaje. Este es un pasaje doloroso de leer. Si tú piensas en la realidad del mundo hoy, este es un pasaje muy duro de leer, ¿no es verdad? Pablo está diciendo que muchas mujeres y muchos hombres han tomado una mala decisión. Dice que cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. Muchos hombres entonces y mujeres han renunciado a las relaciones naturales. La lujuria los consume, cometen actos vergonzosos. Y ese estilo de vida malo, dice Pablo, los lleva a recibir la debida retribución por lo que han hecho. Fíjense la parte final del verso 27, y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Entendamos bien lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice que las personas por ahí dicen, podemos hacer esto, estamos felices, no hay juicio, soy libre, hago lo que quiero, hago lo que me da la gana. Y Pablo les responde, está bien, pero tu corazón en realidad no está en paz. Es más, el hecho de que hagas esto con tanta aparente libertad, con tanta licencia, con tanta desfachatez, el hecho de que lo hagas tan abiertamente, el hecho de que te sientas orgulloso por hacer esto, es la evidencia más clara de que estás bajo el juicio de Dios. En el fondo Pablo les está diciendo, escúchenme, el juez de toda la tierra siempre hace lo que es correcto. Y la manera en que nos juzga, la manera en que Él muestra su ira sobre nosotros se manifiesta en la manera en que nosotros mostramos nuestra rebelión contra Él. Es muy probable que el apóstol Pablo haya escrito estas palabras con su corazón hecho pedazos. Porque el mundo del siglo I, en muchos sentidos, era muy parecido al mundo de nuestros días. No sé ustedes, pero a mí me parte el corazón ver a tantos hombres y mujeres siguiendo este mal camino. Y es doloroso verlos caer y creer esta mentira, de que así son libres, de que así son realmente ellos, de que esa es su identidad, de que ellos se pueden definir de esa manera. Ahora, ¿qué es lo más importante que Pablo nos dice aquí? Es la forma en que él enfatiza que el estilo de vida homosexual
es contrario a la naturaleza. Es contrario al diseño de Dios, es contrario a lo que Dios estableció. Y esa es la gran tragedia. Fíjense, Pablo, él no está diciendo que los vínculos estrechos de amistad de hombres con hombres sean contrarios a la naturaleza. Tú puedes tener un buen amigo siendo hombre, un gran amigo siendo hombre. Tampoco está diciendo que aquella maravillosa amistad que tienen algunas mujeres con otras mujeres sea contraria a la naturaleza. Hay mujeres que parecen hermanas de lo cercanas que son. Lo que Pablo está diciendo es que las relaciones sexuales, es decir, la actividad sexual, las relaciones sexuales de mujer con mujer, de hombre con hombre, es contrario a la naturaleza. Eso es lo que él está diciendo. Queridos, nuestra anatomía también nos lo dice. Yo no necesito ser un médico para darme cuenta de eso. Pero ¿qué hacemos nosotros? Decimos, no, Dios no nos ha creado. Nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Nosotros decidimos lo que somos. O le decimos, no nos deberías haber hecho así. Yo quiero ser otra cosa. Tú me hiciste hombre, yo no quiero ser hombre. Tú me hiciste mujer, yo no quiero ser mujer. Ahora fíjense que Pablo no dice nada aquí acerca de cómo se llega a esto. Aquí no tenemos un tratado de psicología o psiquiatría. Pero no es difícil captar la lógica de Pablo, porque es muy simple. Cuando la gloria se va, cuando abandonamos a Dios, una de las primeras cosas que sucede es que la vida familiar se desmorona y los jóvenes ya no tienen un modelo bíblico de virilidad y las jóvenes ya no tienen un modelo bíblico de feminidad. Y esto está en todas partes en nuestra sociedad hoy. Pero hay más. Pablo dice, si persistes en este camino, si insistes en esto, llegará el momento en que lo único que harás será buscar a otros que hacen exactamente lo mismo que tú haces. Fíjense el verso 32. Dice, a pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. ¿Nunca han escuchado el dicho popular, Dios los crea y el diablo los junta? ¿Por qué surge ese dicho popular? Porque pareciera que nosotros tenemos un imán para juntarnos con personas que están cometiendo los mismos pecados que nosotros cometemos. Cuando vemos, por ejemplo, a un joven o a una joven que está luchando con su identidad, ¿verdad? Hay alguien en el mundo les dice, deberías ser tú mismo, deberías ser tú misma, eres gay. Eso es lo que te pasa, eres gay. Pero ojo, esos jóvenes no son homosexuales, no son gays. Simplemente son jóvenes que están luchando con todas las cosas que los jóvenes a menudo enfrentan en el hogar, en la familia y en la sociedad disfuncional en la que nosotros vivimos. Sociedad donde no hay nadie, tristemente nadie que les diga, este es el modelo de Dios, este es el diseño de Dios y seguirlo te va a llenar de alegría, te va a llenar de gozo y de un sentido de vida glorioso. En cambio les dicen, sé tú mismo. Hágase tu voluntad. Las palabras más oscuras que un joven, una joven pueden oír. Entregarlos a su propio pecado es lo más perverso que hay. Es lo más perverso que hay. Por lo tanto, Dios dice entonces, por medio de Pablo, si esto es lo que deseas, ok, puedes hacerlo. Pero solo te va a llevar a la tragedia y al desastre. Y al final tendrás que hacer algo
para silenciar aquella voz de la conciencia que te acusa y que te dice: estás bajo el juicio de Dios, estás bajo la ira de Dios. Fíjense cómo Pablo continúa: se han llenado de toda inmundicia, maldad, avaricia y perversidad, están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención, son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. Se llenan más y más de maldad. Ahora, hay algo importante que es necesario mencionar. Me gustaría que todos aquí pudiéramos entender muy bien esto. Pablo no está tratando aquí a estas personas como sus enemigos personales. Hay muchos cristianos que se refieren a los que practican la actividad homosexual de maneras incorrectas. No es la forma tratarlos con lenguaje peyorativo. No es la forma correcta. Tampoco Pablo consideraba el pecado homosexual como el pecado más grande de todos. Muchos acusan hoy a los cristianos diciendo: hablan tanto contra los homosexuales, pero no hablan de los infieles, de los adúlteros que hay en sus iglesias. Se quedan calladitos con esas cosas. Bueno, el adulterio es otro pecado reprochable que nosotros deberíamos abordar también. Porque fíjense la lógica. ¿Qué hay de malo en el adulterio? ¿Cuál es el problema del adulterio? En última instancia, el problema del adulterio es que es contra naturaleza. Hay alguien puede estar pensando: no, pastor, está equivocado. Los hombres son frescos por naturaleza. Los hombres no son los únicos que adulteran. Las mujeres también adulteran. Es contra naturaleza. Entonces puede estar pensando: pero es natural. No, no es natural. Es pecado. No es natural. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para entrar en relaciones de dignidad y gloria entre un hombre y una mujer en matrimonio hasta que la muerte nos separe. Es el diseño de Dios. No hay otro. El adulterio es contra naturaleza. Pero las personas prácticamente han perdido la sensación de que esto último, que un hombre y una mujer estén casados hasta que la muerte los separe, es algo imposible en esta vida. Piensan que es algo imposible. Y por pensar que es imposible, ¿qué les sucede? Cada vez se hunden más y más y más en el abismo inmoral. Dios los entrega a una mente inmunda, a pasiones vergonzosas. Y finalmente, como ya lo leímos en los versículos 29 al 31, Dios los entrega a una mente reprobada para que ellos hagan lo que no es debido. Y nosotros vemos en esta lista que acabamos de leer al pecado manifestándose en los corazones en abierta violación, en abierta contradicción a la ley de Dios. ¿Y qué hace el pecado? El pecado lleva a que Dios los abandone. Dios los entregue a su propio pecado. Y el pecado descarado lleva a las personas al punto en que la única manera en que van a poder silenciar su conciencia es reuniéndose con otros que cometen el mismo pecado, porque creen inocentemente, creen de que hay más seguridad en la masa frente al juicio de Dios. No nos va a pasar nada porque somos muchos. ¿No se acuerdan en el colegio? Vamos a hacer la cimarra, pero todos se tienen que ir, porque así si nos vamos todos no nos va a pasar nada. El ser humano piensa de esa manera ilógica. Si somos muchos no nos va a pasar nada ante el juicio de Dios. Pero Dios, nos dice Pablo, los ha entregado a sus deseos pecaminosos. Es Dios, ojo, no es Pablo, es Dios quien dice que los ha entregado a sus deseos pecaminosos. Y es desgarrador cuando uno ve a un joven o a una joven
que está siguiendo ese camino y tú le dices, no cambies la verdad de Dios por una mentira. Y aún así, no quiere oír. No quiere oír. Es muy oscuro el escenario. Entonces les pregunto, ¿hay alguna esperanza? ¿Hay alguna esperanza? Frente a esta realidad tan oscura, frente a esta realidad tan decadente, ¿existe esperanza? Bueno, hay dos respuestas a esa pregunta. Y por extraño que les parezca, ambas respuestas se encuentran en un mismo texto de la Escritura. Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 y 10 dice lo siguiente: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Hay alguna esperanza? No. Esa es la primera respuesta. No, no hay esperanza. Ninguna de estas personas que Pablo mencionó aquí, que viven en esta condición, entrarán en el reino de Dios. Por eso les vuelvo a preguntar, ¿hay alguna esperanza? Sí, porque Pablo continúa y dice, y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense, ¿no es esto maravilloso? ¿No es asombroso pensar que alguna vez yo pude haber estado involucrado en estas prácticas? Alguna vez pude haber estado sumergido en esta basura. Y que alguien me dice, tú eras así, tú eras así. Eras un borracho, eras un mentiroso, eras un avaro, un homosexual, un adúltero, un afeminado. Eras así. Pero ya fuiste lavado. Ya fuiste santificado, ya fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Queridos, Jesucristo nos da esperanza. Él nos da esperanza. Nadie más. Él nos da esperanza. Dios puede cambiarnos y ha prometido hacerlo en el Evangelio de su Hijo. No promete, ojo, no promete que la lucha será fácil. No promete llevarnos al cielo tranquilamente. Va a ser doloroso. El cambio es doloroso. Pero escúchenme bien, por favor. No me importa si eres un estafador, un ladrón, un adúltero o un homosexual. La Biblia no dice que será fácil, pero dice que por la gracia de Dios es posible el cambio, porque hay más gracia en Jesucristo que pecado en ti. Hay más gracia en Él que pecado en ti. Pablo dice en estos versículos que Dios entrega judicialmente a los pecadores a su ira. Ahora, esta no es la última vez en la carta a los romanos que Pablo usa esa idea. Más adelante, como Dios mediante veremos, en el capítulo 8, en el verso 32, Pablo dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que libre y bondadosamente lo entregó por nosotros. Entonces, presta atención a esto. Si eso es cierto, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, puedes estar seguro de que Jesucristo será el medio por el cual Dios te dará todo lo que necesitas para ser salvo y para cambiar. En este texto tenemos un cuadro, insisto, tan vívido de nuestro mundo de hoy.
Pareciera que son titulares de los diarios de hoy esto. Y la iglesia estaría renunciando a su vocación, estaría renunciando a su llamado si no reconociéramos que este es el mundo en el que vivimos. Ahora pensemos que tú conoces a alguien que es homosexual. Conoces a alguien homosexual. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Mira, esto es lo que le deberías decir. Sé que has sido entregado a este estilo de vida y sé que ese estilo de vida está bajo el juicio de Dios. Pero déjame decirte algo. Tú puedes ir a Jesucristo y decirle mientras lo contemplas clavado en la cruz, le puedes decir: Jesús, tú soportaste el juicio de Dios por mis prácticas homosexuales. O tú soportaste el juicio de Dios por mi adulterio. Tú soportaste el juicio de Dios por mis robos. Tú soportaste el juicio de Dios por mis mentiras. Tú soportaste el juicio de Dios por mis falsedades. Puedes decirle eso. Y también tienes que decirle que desde la cruz oirá a Jesús darle las evidencias más claras de que Él murió por él cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por lo tanto, entiende esto, por favor. Jesús, dile así: Jesús descendió más bajo que tú, fue más profundo que tú. Por lo tanto, Él puede venir a ti, te puede abrazar y te puede decir: así eras tú, este eras tú. Pero te lavo, te limpio, te santifico, te justifico, te transformaré y te llevaré a la gloria. Eso es lo que le tienes que decir. Eso es lo que le tienes que decir. Eso es lo que le tenemos que decir a cualquier pecador. Eso es lo que nos tenemos que decir a nosotros mismos, porque Jesús nos dice eso a nosotros. Permítame ser, y con esto termino, lo más claro posible. De nada sirve ser conservador en estos asuntos. Que hay muchas personas que son conservadoras y andan por ahí diciendo: sí, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, nada más. Y en eso se quedan. De nada sirve ser solamente conservador en estos asuntos. Lo único que realmente tiene sentido es que los cristianos estemos centrados en el Evangelio, estemos centrados en Cristo en estos asuntos. ¿Y qué tragedia sería? ¿Qué tragedia sería si lo único que la iglesia pudiera hacer es condenar y no llevar el Evangelio a los que tienen gran necesidad de él? Pero qué maravilla es esto, que sin importar cuál sea mi pecado, entre la manifestación actual de la ira de Dios y su manifestación final de juicio, cuando Él venga, cuando Jesucristo venga, ¿qué puedo hacer yo? Puedo venir a Jesús y puedo decirle: sálvame, sáname, transfórmame, cámbiame. ¿Es eso lo que necesitas hoy? ¿Es eso lo que necesitas hoy? No importa cuáles son tus pecados. No importa la forma que esos pecados adopten. Jesús ha prometido, escucha por favor, Jesús ha prometido que cualquiera que venga a Él, Él nunca le va a cerrar la puerta. ¿No es glorioso este Evangelio? ¿No es glorioso el Salvador? Oremos.